diapositiva, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, Lick. Muchísimas gracias. Bien, vamos a retomar el tema. Yo, si no mal recuerdo, nos quedamos en esta diapositiva. Lo esencial que quiero dejar en ustedes para diferenciar los bienes públicos de los bienes privados es el principio de exclusividad y, lógicamente, la rivalidad que hay entre consumidores al momento de acceder al mercado y adquirir un producto que pasa a ser propiedad de cada una de las personas que adquieren ese bien, que es el bien económico. Lógicamente, y no, el ejemplo de la contaminación, pues no es extremo, pero nos facilita a entender esa diferencia entre bien público y bien privado, y por qué el mercado no puede proveer ese bien, o por qué el mercado no le interesa proveer ese bien. Hoy tenemos la suerte, lo digo de esta manera, de presenciar los cambios a nivel mundial, la debilidad por la que está pasando el sistema capitalista, cambios fuertes que van a recomponer el orden económico mundial en los aspectos económicos, monetarios y ojalá ambientales, y el impacto que también va a tener en aquellas actividades en las que se requiere mano de obra que la tecnología va a ir dejando desocupada para entender entonces que se va a venir o se está viniendo ya un replanteamiento de hecho de las funciones que puedan quedar en manos de la economía pública. Lo más importante que quiero dejar claro en ustedes como economistas, que esas fallas intrínsecas del mercado va a ser muy difícil que las puedan superar, y como consecuencia de eso, ahora sí me comprenden bien, las formas de gobernar, pues lógicamente se debilita un proceso democrático y se premia un proceso autoritario para poder imponer esas nuevas condiciones. De tal manera que este aporte de la cátedra nos va a permitir empezar a comprender los movimientos, repito, que se están dando a nivel mundial, y lógicamente las deudas que tenemos en cuanto a que esos bienes públicos pudiesen llegar a todos aquellos sectores que no son beneficiados por la forma como se organiza y funciona el sistema capitalista, y particularmente la forma de organización del mercado. Lo cual significa que los principios de la teoría clásica sobre ese principio de libre mercado, de libre empresa, lógicamente también no está pasando por un buen momento, porque el hecho de modificar la forma de dirigir a los países, de gobernar a los países, pues lo que se está visualizando es que, o visibilizando, es que el mercado va a tratar de imponer una forma de gobierno que le corresponda para mantener el estado de cosas. Pero les repito, lo vamos a ir viendo de acuerdo a las actuaciones, aunque ya se ha mencionado en el Foro Económico Mundial sobre algunos aspectos y los instrumentos que ellos usan, como los organismos financieros internacionales, para imponer
las condiciones que para los que dirigen el mundo con mucho poder económico, pues son las nuevas reglas que vamos a empezar a ver. Bien, pero insisto, no podemos perdernos. Principio de exclusividad, lógicamente hay rivalidad y esas fallas del mercado pues requieren de que alguien pueda prestar ese otro bien que no le interesa al mercado, por las razones que ya conocemos y que podríamos profundizar. Bien, siguiendo con la temática, la polémica que se ha dado en este sentido es cómo comprender que la prestación de un bien o un servicio público no se transforme en derechos privados. Por lo tanto, que quisiéramos ponerle un precio a ese servicio público, por supuesto que se puede costear algunos, ¿ya? O si no, todos, pero ese costeo nos permite diferenciar por qué en economía pública hablamos de tarifa y por qué en el mercado se habla de precios. Como los servicios o los beneficios de los bienes públicos o de los servicios públicos están disponibles para todos, lógicamente, de forma voluntaria, nadie va a querer realizar un pago a los oferentes de estos bienes. Pero vos como economista ya sabes que ese pago se anticipó, derivado a la obligación impositiva, o sea, al imperio del Estado de establecer impuestos para poder financiar la prestación de esos bienes y servicios públicos. Entonces, cuando se da la polémica en la teoría de cómo pudiera establecerse algún precio, repito, sí puedes costearlo, ya vimos cómo se elabora el presupuesto del insumo producto, cuánto te costaría los insumos, sabemos que dentro de los insumos en la economía pública se considera el recurso humano, etcétera, etcétera, ¿ok? Allí, y lo vamos a ver ahora que ya tengo en mi poder los cuadros que les había ofrecido para que analicemos el proyecto de presupuesto una vez terminemos esta unidad, para luego pasar a la última unidad que sería de política fiscal. Pues, en el tema ambiental hay muchos aspectos que aún no se hacen públicos, digamos. Por ejemplo, cualquiera de ustedes que su residencia dé para una montaña, por ejemplo, el mantener esa montaña en las condiciones en que está, lógicamente requeriría de una asignación presupuestaria. Y en el tema de la ecología se ha llegado hasta a la pregunta siguiente. ¿Estarías tú dispuesto, si tienes una vista hacia la montaña y que aún no ha sido deforestada, cuánto estarías dispuesto tú a aportar para que se mantenga en esas condiciones? Y te estoy hablando de una montaña, pues, de un paisaje, pero ese paisaje tiene fauna, hay flora, y como consecuencia, el hecho de destruirlo afectaría el ambiente y afectaría a los habitantes que viven alrededor de, como a todos, por supuesto, ¿verdad? Pero son aspectos que no sé si en algún momento los puedan tocar en el 10º semestre. Creo que van a llevar ustedes un curso que es de demografía, pero creo que tiene parte de la economía ambiental para que puedan ustedes tener idea del desarrollo del contenido de la economía ambiental y hasta dónde se puede llegar con la finalidad de
lograr mantener sano el ambiente. Bien, entonces es fundamental que entendamos ese aspecto de que es muy difícil cuando el servicio está disponible para todos que voluntariamente pueda haber un pago. Repito, ya lo hiciste por anticipado, porque esa es la finalidad de que haga valer el Estado del imperio y crear los impuestos sin preguntarte si quieres o no quieres. Es precisamente para cumplir determinadas funciones. En algunos países capitalistas, repito, se cumplen eficientemente porque hay una fuerte institucionalidad. No hablo de un gobierno grandotototote, no. Una institucionalidad que se respeta, que es fuerte, ¿ya? Y lógicamente ya la sociedad, pues, aceptó y se somete a esas regulaciones que permitan una vida mejor en esas sociedades, ¿ok? Algunos manifiestan que podría haber algún cuestionamiento hacia adentro del gobierno para poder establecer la cantidad de bienes que deba de proveer. Para la cátedra esto no es tan problemático porque va a estar en función y está, como lo vamos a ver, de la recaudación eficiente o ineficiente que tenga un Estado. Si es una recaudación ineficiente, lógicamente no va a contar con los recursos que necesita para poder atender esa prestación o generar esos bienes y servicios públicos. Ya vimos los estados financieros, ya vimos el problema estructural que hay en que los ingresos tributarios no se recaudan en el monto que se necesita para atender los gastos. Y gastos que nos presentan que no necesariamente incluyen la demanda potencial de esos bienes, porque ahí sí hablamos de demanda potencial, no demanda efectiva, la demanda potencial de esos bienes y servicios públicos. ¿Cuánta población en edad escolar está fuera del sistema, que no tiene acceso a educación? O el famoso dato de la cobertura de la educación o la cobertura de la salud, tanto salud preventiva como salud curativa. Entonces, vemos claramente que el querer pedir un pago por el consumo de ese bien, lógicamente, no tiene sustento derivado a la forma como se organizó el Estado y cómo crearon al gobierno como representante de ese Estado. Lamentablemente, se ha llevado a situaciones críticas, particularmente en el tema de salud, en los dos, salud y educación, pero en salud los ejemplos son bastante claros. Ya solo te están dando la asistencia de la cita, que te atienda un médico, porque la mayoría de los usuarios de ese servicio en los hospitales tienen que sacar de sus recursos para adquirir los alimentos. Aspecto totalmente contrario, no solo a los derechos humanos garantizados por la Constitución, sino que a la función que el Estado debe tener en relación a los dineros que ya se obtuvo por el lado de la recaudación. ¿Okay? Y acá la teoría en los manifiestos se pregunta, ¿puede resultar razonable establecer que el consumidor pague por los beneficios que reciba? Pero lógicamente eso no resuelve el problema que estamos hablando. ¿Cómo se va a valorar esos beneficios el que los recibe? Y de acuerdo a la forma como se organizó el Estado y a lo que se establece en el documento que lo constituyó, que ya saben ustedes que se llama Constitución Política de la República,
lógicamente se constituyó para lograr un fin supremo, que es el bien común. Y ese bien común, de esas dos palabritas, al profundizar sobre lo que significa, y no una definición de bien común, sino los elementos esenciales que conlleva ese bien común, te vas a dar cuenta que ese bien común es todo. Tener acceso a una eficiente administración pública en la prestación de los servicios y bienes públicos, en el momento en que la población lo necesita. Y vamos a encontrar que esa administración pública, a partir de los años 90 para acá, aunque venía el modelo ya, pero se hace mucho más compleja, mucho más burocrática, bajo la postura de disminuir la corrupción, se establecieron supuestamente muchos controles. Entonces, el contar con una administración pública burocrática, ineficiente, es contrario al bien común. Solo para que veas la magnitud y la esencia del derecho natural a que una sociedad que se organizó bajo un sistema de mercado en donde deciden tener un representante de ese país para que dirija los destinos del país, ¿sí?, debería de contar con la administración la más simple posible, la menos burocrática posible. Cuando hablo de burocrática no me refiero al número de empleados, a todos los procedimientos utilizados para prestar el servicio. Pero es muy evidente, y si alguno tiene la inquietud, es muy evidente que se usa el ordenamiento jurídico para trabar esos procedimientos y como consecuencia lo que tenemos visible hoy por hoy, que cuando ya le toque al aparato productivo el costo, porque efectivamente se rompió una carretera y va a ser difícil y vamos a pasar incomunicados de un lado a otro por más de 3, 4, 5, 6 meses, van a sentir el coste porque no van a poder sacar el producto para los puertos, el tema de las exportaciones. O sea, vean la magnitud, y todo por no contar con una administración, es decir, no tener ellos el interés de que a quien de alguna manera ellos eligen o designan haga un buen proceso administrativo que nos sirva a todos, ese bien público para beneficiar a toda la sociedad, ¿ok? Repito, estos elementos y estos comentarios que estoy haciendo a lo que la teoría nos está manifestando acá, es lógico que si tú ya pagaste por tener buenas carreteras, es lógico que si tú ya aportaste lo que debes de aportar, lo mínimo que esperarías es que los bienes y servicios públicos no solamente fueran de calidad, sino que se provean en el momento que la sociedad lo necesita. Pero entonces no va a llegar los medicamentos porque hay un procedimiento burocrático en donde si no se le asigna al que tiene control sobre el mercado y la distribución de este producto en este país, pues solo con interponer un recurso paran el procedimiento, al final no. Y como consecuencia, ¿quién paga los elotes? Los elotes van a estar pagados a aquel al que el Estado debe de prestarle ese bendito servicio. Entonces, ¿por qué planteo esto? Que esta es una posición de la cátedra en el sentido de que lo que nos está diciendo la teoría acá es como para que visualicemos esas benditas fallas de mercado y que es lógico que un servicio o un bien público
que deba de prestarse derivado a que ya hubo un aporte de la ciudadanía, se espere que ese servicio y bien público, pues no se le pueda poner precio, pues porque es un bien público, no es un bien privado como lo hemos venido conociendo en las diapositivas anteriores, para dejar bien clara la diferencia. ¿Ya? Bien. Quisiera solicitar a alguien que me eche una mano para que pueda voluntariamente ayudarme en la lectura, por favor. Solicito el apoyo de alguien voluntariamente, jóvenes. Gracias, Linda. Ojo, ¿ven? Los comentarios que estábamos haciendo sobre la diapositiva anterior, al no ser posible establecer precios, no porque matemáticamente o a través del manejo de costos no se pueda, sino que, repito, ya fue anticipado el pago, es que caemos, en lugar del mecanismo de mercado, a un proceso político. Y veamos qué dice, por favor. Ok. Ahora comprendemos entonces la esencia de que un país esté organizado y pueda elegir sus autoridades de forma democrática. Porque ese mecanismo político es el que te va a permitir o va a sustituir el mecanismo de mercado para poder hacer ver nuestras preferencias. De acuerdo a lo que vimos en aquel aporte que yo les di sobre el tema de la ideología. Pero sigamos para completar la idea. Pues, como ven, ¿qué es lo esencial de esto? Una, que no necesariamente los bienes públicos tengan que ser producidos por el gobierno. El mecanismo, o sea, la asignación presupuestaria que estamos viendo, la función de asignación presupuestaria que estamos revisando, le permite adquirirlos en el mercado, pero el gobierno, o sea, el Estado debe proveer esos servicios y bienes sociales. De tal manera que acá la justificación o el sustento que traía allá en los años 90 el neoliberalismo de la eficiencia o ineficiencia que debe estar en manos del mercado porque es más eficiente, no importa. Me explico, aquí no hay ideología. Si en algún momento el gobierno es eficiente, como pasa en muchos países capitalistas, y es más eficiente que el mercado para prestar ese bien, pues lo produce el Estado. En el momento en que se determine que no, que va a ser más eficiente el mercado, pues bueno, se le compra al mercado, pero lo provee el Estado. Ejemplos muy claros, concretos, que tenemos en Guatemala, es por el lado del seguro social. Al salir al mercado y buscar los servicios
me imagino que algunos de ustedes han ido a un laboratorio particular porque ahí le hicieron el examen que el Seguro Social les mandó, se refiere a esto. Pero lógicamente, al hacer un contrato para un año, el Estado le permite conseguirlo a un precio mucho más bajo que si nosotros fuéramos con nuestro propio dinero a ese laboratorio. ¿Ya? Aspectos que no, ni siquiera las autoridades del Seguro Social tienen la conciencia y es un elemento que para mí el hacerlo público te da la imagen de que estás actuando de una forma eficientemente para poder atender en el momento oportuno a la persona, porque el construir un laboratorio o ampliar los laboratorios que el Seguro Social tiene ante la demanda que tiene de los afiliados, lógicamente es muchísimo más caro que ir al mercado, hacer un contrato por un año y que un laboratorio privado te preste ese servicio. Entonces, te estoy llevando a la práctica porque eso nos permite comprender claramente cuando estamos hablando que el mecanismo de mercado se sustituye por un mecanismo político y buscando que ese bien público, ese servicio público, repito, pueda prestarse o pueda proveerse en el momento que la población que ya pagó, ojo, ya pagó para que esas instituciones, ¿ok?, presten el servicio. Ahí ven ustedes el nivel de eficiencia que debería tenerse en la administración pública, que tristemente ya se cayó en una situación tan difícil, pero dentro de eso, repito, tienes ahí ese ejemplo del seguro social. ¿Qué sucede en otros países? Repito nuevamente, esa institucionalidad y ese conocimiento de que la población necesita esos bienes porque son públicos, por la naturaleza de ser públicos, que el mercado no los puede proveer, ojo, los puede producir, pero no los puede proveer, porque lógicamente no le va a ser rentable. Entonces los va a proveer el Estado a través de uno de los poderes, que es el poder ejecutivo. Pueden leer un poco sobre cómo funciona esto que estoy manifestando en la economía alemana, por ejemplo. Allá toda la salud es pública. ¿Por qué? Porque lógicamente lograron establecer un sistema de salud que efectivamente le llega en el momento oportuno al pueblo alemán, y lógicamente que van a querer que el mercado lo dé, pues si lo da eficientemente el Estado y con todas las especializaciones que el tema de la salud requiere. Bien. Digamos, por favor. Bien. Pregunto antes de darle la palabra a la compañerita que me está auxiliando. ¿Queda clara la función de asignación presupuestaria o de política presupuestaria, esa función fiscal? ¿Queda clara la diferencia entre un bien privado y un bien público? ¿Queda clara las fallas del mercado y por qué algunos bienes no los puede proveer el mercado? Y lógicamente queda claro que esa función de prestar un servicio bien público debe ser muy eficiente. Por supuesto, sustentada en la institucionalidad que se plasma en una regulación. Ahí cuando veamos el tema del presupuesto de salud pública, nos vamos a dar cuenta que dentro del mismo presupuesto, o sea, inician con
lo que la ley del Ejecutivo establece para el caso del Ministerio de Salud. Y lo van a ver, pues, o sea, para que vean que efectivamente la sociedad de un país puede vivir o se le puede proveer todos los bienes y servicios públicos que generen ese bien común para toda la sociedad y pueda tener una convivencia social pacífica y justa. Y que como consecuencia de ello, que lo van a, o lo pueden checar ustedes en algunos países, las cárceles están vacías, pues. Precisamente ¿por qué? Porque la administración pública en esos países efectivamente está proveyendo o se organiza de tal manera que garantiza el bien común. Si no tuvieran alguna inquietud o alguna duda, entonces por favor pasamos a la siguiente función. Ok. Cuando hablamos de la función de distribución como una función fiscal, estamos hablando de lo que nosotros conocemos de la redistribución de la renta. ¿Cómo se redistribuye la renta o parte de la renta nacional que se toma a través de un sistema impositivo y que va a servir para proveer aquellos bienes y servicios, repito, que el mercado no le interesa proveer, por el principio en que se sustenta el bendito mercado? Sigamos. Bien, este parrafito, mis estimados colegas, es fundamental. Digo que es fundamental en la siguiente línea. Y acá debemos de traer a nuestra mente dónde se da la primera distribución. O sea, quitando la función de un Estado, en ausencia de medidas de política para ajustar la distribución, el reparto de la renta y la riqueza que se genera, lógicamente deviene de la ecuación que vimos en aquel flujograma al principio en el mercado de factores. Y lógicamente, las acciones que tiene cada factor. Es muy obvio que, siendo ustedes estudiantes trabajadores, o trabajadores estudiantes, primero trabajador, después estudiante, están viviendo en carne propia, ¿sí? ¿Qué tanto están remunerando las capacidades individuales que ustedes tienen para generarse sus ingresos? Y lógicamente lo que habíamos revisado anteriormente también con relación al tema de la renta y de la riqueza que se genera, que es objeto de acumulación y como consecuencia de herencia en un momento determinado. Pero es bien fundamental que recordes cómo se participa en el flujo circular, ¿ya?, las familias como dueñas de los factores de producción. Y desde ahí, lógicamente, ya partimos de cuál es el dote de cada uno de esos factores, qué capacidades tiene cada factor. Lógicamente, en un sistema capitalista, el dueño del capital
y de la tierra o de los recursos naturales y de la renta, pues va a imponer sus condiciones. Eso hace que cuando no hay una política de ajuste o de distribución, que esa primera distribución que se da en el mercado de factores no corresponda en términos reales al trabajo que el factor trabajo, valga la redundancia, que es su único dote, ya sea trabajo calificado o no calificado, su único dote, sea mal remunerado. O sea, la primera distribución de la renta se da en el mercado de factores jóvenes, ¿ok? Y si no hay una política de ajuste, ahí, lógicamente, va a ser injusta, va a ser no equitativa, y como consecuencia, aquí van a recordar todo lo que han estudiado en la teoría económica, ¿sí? Te explica cómo se aprovecha de ese factor trabajo, ¿ya? En términos reales, en términos que conocimos nosotros o que nos dejó Carlos Marx cuando nos habló de la bendita plusvalía relativa, ¿ya? Y la plusvalía absoluta, o el tiempo socialmente necesario para producir un bien y si efectivamente la remuneración corresponde en ese sentido. Repito, en ausencia de medidas de política para ajustar la distribución, encontramos esa falla en el mercado del trabajo, en el mercado de los factores de producción. Hay otra falla de mercado en cuanto a la distribución de la renta. Sigamos. Bien. A estas alturas del partido ustedes ya conocen el tema del beneficio marginal o del nivel de productividad marginal en un proceso productivo, para poder comprender qué es lo que nos está indicando esta función de distribución o para poderla comprender mejor, ¿ok? Siempre se parte, jóvenes, y lo han visto ustedes en la teoría económica, de los benditos supuestos, es un mercado competitivo. Lógicamente, en países con las características del nuestro, no hay un mercado de factores competitivos. A no ser en algunos nichos de mercado y dependiendo del dote o el nivel de calificación que se necesita, ¿ok? De ese recurso humano. Entonces, lógicamente, en el mercado, si vos requerís de un gerente de producción, necesita determinadas calidades que, lógicamente, ¿ya? Va a empatar con un nivel de remuneración muy diferente a un puesto en donde no se necesite de mayor calidad. Y dependiendo, y aquí hay algo muy importante, dependiendo de la calificación del recurso humano con que se cuente en ese país, y si efectivamente va a ser un mercado competitivo en ese nicho, pues en ese tipo de recurso humano calificado, lógicamente se va a establecer que hay una distribución de los factores igual a la productividad marginal, porque estás en un mercado competitivo, o donde funciona, o un mercado cerca de una economía o de un mercado perfecto, ¿ok? Te repito, cosa que va a depender de la estructura productiva. Esto es fundamental, la estructura productiva de cada país. Mientras más industrializado sea un país, lógicamente va a contar con una estructura
y un recurso humano sumamente calificado, porque esa especialización está requiriendo determinadas calidades del bendito recurso humano. Mientras menos industrializada sea una estructura productiva, lógicamente la calidad del recurso humano que necesita no requiere de mayores calificaciones. Entonces ya puedes ver tú que lo que estamos hablando acá es del mercado y la estructura productiva de ese bendito país. ¿Ok? Digamos. Ok. Creo que este párrafo de 2 líneas nos logra sintetizar todo lo que hemos dicho. La primera función de distribución que se da en el mercado de factores, lógicamente va a depender de la dotación de factores del trabajo o de los factores de producción y lógicamente de los precios que encontrés de acuerdo a la forma como esté organizado ese mercado. Si no es competitivo, entonces ya verán ustedes, hay mucha mano de obra, la oferta de mano de obra es mucho mayor a la demanda en países con estructuras primarias de producción, es decir, no tan especializada la estructura productiva. Por lo tanto, al haber más oferta, imagínate tú, si quisiéramos ahí que la oferta y la demanda funcionara, te ofrecerían una nada. ¿Me explico? Aquí es donde ves esa bendita falla del mercado, repito, en ausencia de medidas de política para ajustar la distribución. Sigamos. Bien. En esta diapositiva, la teoría nos está explicando que para poder verificar si la distribución de la renta, de la riqueza que se genera, de la renta que se genera en una economía, puede ser justa o injusta, o puede ser correcta o no justa, ¿ok? Tenemos que tener clara la diferencia entre el principio del uso eficiente de los factores, que precisa que los factores de producción sean valorados de forma competitiva. Aquí ya nos está poniendo el supuesto de que debe ser un mercado competitivo. Bueno. Versus la proposición de que la distribución de la renta entre las familias debería quedar fijada por el proceso de mercado. Y efectivamente, así es en la economía de mercado, en la economía privada. Lógicamente va a depender del nivel de desarrollo de esa estructura productiva. Vas a encontrar un mercado que no es competitivo. A pesar de no ser competitivo, el precio o la distribución que se va a dar de la renta entre las familias va a quedar fijado por ese mercado que no es competitivo. Me voy a la realidad y me imagino que van a lograr hacerlo. Están hablando de un ajuste en el tema que ahora voy a meter la política de distribución de un gobierno a través del mínimo que existe en los países también capitalistas industrializados. En nuestro país se está hablando, ya no tardarán en tener salarios mínimos diferenciados. ¿Me explico?
pero ustedes ya saben quién establece el salario mínimo, ¿verdad? En este caso estamos hablando de que no hay intervención del gobierno, en lo que estamos viendo ahora. En lo que acabo de indicar, yo ya estoy metiendo la intervención del gobierno a través de establecer un mínimo, aunque sea en la cola de la escala salarial. Y van a ver por qué depende y cómo justifica, por favor. El primer principio del uso eficiente de los factores se aplica tanto en una economía de mercado como del sistema capitalista, como una economía centralmente planificada, que es la del socialismo. Sigamos. Bien. Como ven, la diferencia entonces entre el primer principio y el segundo es que los salarios o la remuneración al factor trabajo o a los factores de producción no vienen dados por un mercado competitivo o que funcione cercano a la competencia perfecta. Pero a pesar, aunque funcionara competitivamente, que es lo que nos está diciendo la teoría, esa distribución que se da en el mercado no puede ser la correcta ni la justa valorada por la sociedad, porque va a venir de contraposición, algo que voy a explicar posterior a lo que viene en ese párrafo, por favor. Bien. Aquí tienen el famoso salario mínimo. Entonces, ¿qué debemos de comprender como economistas? Aunque funcionara competitivamente, como puede ser en las economías altamente desarrolladas, ¿sí? Siempre se necesita la institución que garantice ese comportamiento del mercado. Pero a pesar de ello, aunque sea en el inferior de la escala, en el caso del factor trabajo, debe establecerse un mínimo. Y los países altamente desarrollados, por la institucionalidad o por el lado del gobierno, tienen establecido el bendito mínimo. Y se le llama mínimo, ¿por qué? Porque es lo mínimo necesario para que el factor trabajo pueda recuperar y mantenerse en condiciones óptimas para seguir prestando ese servicio, ¿sí?, en el mercado de factores. Tenés que recuperar el desgaste intelectual o calificado de tu trabajo o no calificado que se deja en el proceso productivo. Y aquí viene una integración con el tema o ayudó mucho el establecer el mínimo, que no fue arbitrario, sino que se da en función a la cantidad de vitaminas, aminoácidos, etcétera, que el organismo necesita para poder estar en condiciones óptimas y poder reproducirse. ¿Ok? Entonces, el salario mínimo corresponde, que lamentablemente en países como los nuestros ni siquiera alcanza para la canasta básica alimentaria. Ahora entendés por qué hay una gran cantidad de trabajadores que hacen uso del seguro social.
porque lógicamente el contar con el salario mínimo que se establece no le es suficiente para poder atender ni siquiera su canasta alimentaria. Aceptando como buena y válida la metodología que usa el Instituto Nacional de Estadística para el tema de el índice general de precios al consumidor, de determinar el índice general de precios, aceptándolo como bueno y válido, que en este momento, o a partir de este gobierno, el que llegó de gerente, conseguí la nota que él le mandó, donde sustituyeron la metodología anterior, aceptada internacionalmente o tomada de la que se usa internacionalmente para calcular el índice de precios, por otra que lógicamente a los dueños del factor capital les interesa porque eso va a visibilizar un menos incremento de precios. ¿Me explico? La canasta alimentaria que tenemos ahora de 3,000 y algo no es, o 3,700 subió ya, si no estoy mal, no es con el método que usan internacionalmente para calcularlo, yo te estaría hablando de alrededor de unos 5,800 o 6,000 la canasta alimentaria. ¿Ya? Entonces, la brecha entre el mínimo y el costo de la canasta alimentaria sería mucho mayor que la que tenemos ahora. Se los comento porque como economista, vos podés usar, por ejemplo, ¿y dónde se sustentaba o dónde se sustenta la metodología internacionalmente aceptada? Hoy tenemos un ejemplo claro. Hay incremento de precios, pero también bajaron la cantidad. ¿Me explico? Le bajaron, la libra ya te la estarán dando, si antes la daban en 14 onzas, no 16, te la están dando a 12 onzas. ¿Me explico? Entonces, el método anterior no solamente checaba el precio, el comportamiento del precio, sino que lógicamente el peso y la medida del producto. Entonces aquí tenés un doble efecto. Hay incremento de precio y te bajaron la calidad o cantidad. Cuando el método recoge eso, lógicamente la variación va a ser mucho mayor. Los dejo ahí para que tengan en mente que estamos fuera de un método internacional, aceptado internacionalmente para calcular el famoso índice de precios al consumidor. ¿Ok? Entonces, eso hace que si efectivamente a través del aporte de la salud alimentaria, de todos los expertos que conocen de las fórmulas alimentarias, cuánto es lo que necesita el organismo para recuperarse, se hace el costo y como consecuencia debería de ser el mínimo. Se estableció el mínimo por esa línea y luego todos los mecanismos que se usan para no ajustarlo ahí sí al comportamiento de precios. Y me imagino que desde que tienes razón o escuchaste del bendito salario mínimo, jamás ese mecanismo de la comisión del salario mínimo es simplemente paja porque jamás han llegado a un arreglo y solo es un mecanismo donde se gastan fondos y se le traslada al gobierno para que a través de un acuerdo gubernativo lo mantenga igual o vamos a ver si este año este señor logra incrementar, hacer un ajuste que no va a ser el que corresponda para efectos de, repito, de que los trabajadores tengan lo mínimo expresado en, ahí sí, bienes privados para poder atender sus necesidades básicas, vitales, ¿ya? Y poder reproducirse. Bien, por favor.
Me imagino que has escuchado que primero tenemos que crecer para luego hablar de distribución, etcétera, todo lo que te puedan manifestar. Y ya te diste cuenta que no tiene nada que ver con eso, el tema de la distribución de la renta. El tema de la distribución de la renta tiene que ver con la forma de organización de los mercados competitivos o no competitivos, y de la necesidad de una institucionalidad que permita establecer en la cola de la escala un mínimo que logre, repito, que el trabajador pueda atender sus necesidades vitales y pueda reproducirse. Sigamos. Sea mejorable. Aquí tienen el principio de Pareto, que usted lo conoce, solo para lo que recuerden, ¿ok? En lo poco que se ha discutido, se ha llevado el tema a discusión, se busca que los cambios en las personas no sea a costa del deterioro o detrimento de otras personas. ¿Ok? Aquí sí, siguiendo el principio de Pareto, aquí sí ya podés comprender que efectivamente, en la medida en que va creciendo la población, lógicamente se necesita un mayor crecimiento económico para poder atender o producir, que el mercado produzca los bienes y servicios que esa nueva población o ese incremento de la población va a necesitar para atender sus necesidades. Por favor. Bien, como ven, la discusión del tema de la distribución de la renta en los mercados competitivos o no competitivos no se realiza con la seriedad que debe de realizarse, porque lógicamente aquí entran otros aspectos de orden social, de orden humano, de orden filosófico, para poder comprender que ese factor trabajo va a requerir o requiere de un nivel de ingreso que le permita estar sano, que le permita ir a trabajar contento, que no esté pidiendo muchos permisos para ir al seguro social. Revisen ustedes la cantidad de trabajadores que hacen uso del seguro social, que fue creado precisamente sobre la base de una cuestión filosófica de carácter social. ¿Por qué? Preguntémonos. Si de acuerdo a tus condiciones de vida tú estás bien, tú dices, bueno, ¿para qué quiero el ISSSTE si no lo uso? Pues el seguro social es un instrumento de distribución de la renta. Porque aquellos que gracias a Dios no estamos enfermos o no nos enfermamos mucho, no hacemos uso de ese y lógicamente se liberan recursos que podrían ser usados por todos nosotros para que puedan atender a los menos favorecidos. ¿Ok? Es un mecanismo adicional al mínimo
de redistribución de la renta. Lógicamente que también te quede muy claro para que no emitas juicios de valor sin sustento. Te dicen en el mercado que el seguro social es de los empresarios y los trabajadores. Mentira. Es solo de los trabajadores. Y ahora les explico por qué. Algún contador que me esté escuchando, entre todos ustedes colegas, saben que la cuota patronal es parte del costo de producción. Y también está incluido en el impuesto sobre la renta, porque lógicamente es un gasto de la producción, entonces ahí lo recupera el empresario en el precio. ¿Y quién paga el precio, jóvenes? Los consumidores. La cuota laboral, lógicamente, que pagamos todos, nos permite indicar que es de los trabajadores, y al final por el mecanismo de mercado vía los precios, en donde recupera el empresario la cuota patronal, ¿ya? Pasa a ser de los consumidores. Nuevamente te estoy demostrando cómo la mayoría de la población nos subsidia a través del precio a todos los que tenemos el derecho al seguro social. Que te repito, te lo explican. Ah, no, existe por el aporte del empresario y por el aporte del trabajador. Originalmente sí, pero el empresario lo recupera y el trabajador lo va a recuperar mediante los servicios que le preste ese seguro social o bien al final de llenar los requisitos para obtener una pensión de ese seguro social. ¿Me explico? De tal manera que quería dejar eso bien claro porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y máxime, si sos economista, que puedas no comprender la realidad y no saber cómo se genera el tema en el mercado, y en este caso, el tema de la cuota laboral. ¿Ok? Bien. Entonces, es fundamental que una discusión de alto nivel sobre la redistribución tiene que estar en función ¿a qué? A las condiciones que el factor trabajo necesita para vivir, no sobrevivir, para vivir y reproducirse, así de sencillo, ¿ok? Bien, en este sentido, ahí viene la institucionalidad. Esa función de redistribución, ¿cómo se da en la economía pública de los países capitalistas? ¿Y qué instrumentos fiscales se utilizan? Por favor. Bien. Aquí, repito, vamos a entrar a los instrumentos que en la praxis social países capitalistas han usado para poder cubrir este tema de la bendita redistribución. Aquí nos está hablando de tener un esquema de impuestos, es decir, un sistema de impuestos, transferencia, que combina la imposición progresiva. Ya sabemos qué es imposición progresiva. Incluso vemos que desde el siglo XVIII venían los aportes de la renta de las familias con ingresos superiores, con una subvención a las familias de menores rentas. Sigamos.
Bien, a ver, vayamos a la praxis. Cuando hablamos de impuestos progresivos, lógicamente, no es que le vamos a quitar a los de mayores ingresos. No, el Estado con el imperio que tiene y conocedor de las fallas del mercado, conocedor de que el mercado aplica métodos de acumulación, como consecuencia de eso va a generar un sector de la población de ese país que no reciba los beneficios de esa función eficiente del mercado. Por lo tanto, lo que nos decían los aportes de las escuelas que vimos y lo que usan en los países capitalistas industrializados son impuestos progresivos utilizados para financiar servicios públicos, especialmente en el tema de la vivienda social, que lógicamente no podemos llevarlo a la práctica del país porque vimos en la ley del cemento que ahí hay un impuesto que es al consumo, no es un impuesto progresivo, ¿sí? Sino que se carga al que está adquiriendo ese quintal de cemento para poderle dar un fondo al fondo de la vivienda, de acuerdo a la ley de la vivienda, para que pueda atender a un sector que carece de un lote, no vivienda, un lote con servicio, para adquirir un bendito lote con servicio, ¿ok? Que no deviene de un impuesto progresivo. O sea, el esquema que se busca es esa redistribución que pueda ser la correcta o la justa, en donde, no repito, quitarle por quitarle, sino donde se establezca una estructura de impuestos progresivos que permitan atender a aquellos sectores menos beneficiados. Y otro aspecto importante es que aquellos sectores de la población que adquieren bienes y servicios suntuosos o suntuarios, esos deberían de ser castigados con un mayor impuesto, lógicamente acompañado de subvenciones. Por ejemplo, ahora no me voy muy lejos, Costa Rica, pueden ustedes chequear la economía tica, el sistema impositivo de Costa Rica, todos aquellos productos que son de lujo, los whiskies, los carros europeos, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, están castigados con impuestos más altos, porque lógicamente solo los va a poder adquirir un mínimo sector de la población tica. Y como consecuencia, pagan mayor impuesto y eso coadyuva a una distribución o redistribución de la renta a través de la recaudación, por un lado, y del gasto público por el otro. Sigamos. Bien. Cuando hablamos por el lado de los impuestos, y la teoría nos sugiere estos esquemas, pues lógicamente es una guía para que pueda llegarse a una política de distribución o redistribución o una función de distribución que cumpla el gobierno como representante del Estado, eficiente y con equidad. Lógicamente, en donde ganen todos los miembros de una sociedad. Y lógicamente, buscarse
el menor coste posible. En este sentido, previo a pasar a la siguiente, yo quisiera contarles esto. Cuando hablamos de que cualquier cambio distributivo dado debía ser logrado al menor coste posible y el inevitable coste que se da, que ustedes me imagino que ya lo vieron en algún momento. Pero gráficamente, nuevamente nos vamos al tema gráfico, jóvenes, porque es importante que ustedes revisen la forma de lectura de esas gráficas para estar claros en lo que se está, o en lo que nos está diciendo la teoría. Cualquier documento que ustedes tomen van a tener la necesidad de comprender, y hay un documento donde te ayuda a comprender los gráficos. Lo puedes buscar, bajar y estudiarlo para que... Lo que te quiero recordar ya lo sabes, ¿ok? El mercado competitivo, donde la oferta y la demanda son las que, en este caso, distribuyen equitativamente los factores, hace uso eficiente de los factores de producción, lógicamente vamos a tener el punto de equilibrio. Cuando hablamos del mercado y hablamos de precio de equilibrio, ya del mercado de bienes, ¿sí? Y aparece el tema de los impuestos, lógicamente el gráfico ya no es el mismo, porque el precio ya no va a ser de equilibrio. Por lo tanto, vamos a tener, cuando aplicamos, que es lo de la ineficiencia y el coste que te da, aplicamos la intervención de los tributos, ¿sí? Este marco que vemos acá este triángulo al revés es el impacto del impuesto. Lógicamente, la intervención del gobierno como representante del Estado nos está indicando que hay un coste adicional y que ese coste es pagado o transferido, como ya vimos, al sujeto de derecho, y si en todo caso tiene la posibilidad de trasladarlo por el mecanismo de mercado, al sujeto al final de hecho, que es el que recibe la carga del impuesto. Pero este triangulito que tenés al revés es el impacto del impuesto. De tal manera que el precio de equilibrio ya no es este, sino que vas a tener acá, o te lo graficaron en algún momento, lo vas a tener acá. El nuevo equilibrio, y aquí te explican en esta parte, que es lo mismo de esto, ¿no? El impacto que tiene el establecimiento de impuestos en un mercado competitivo. Y partiendo de esta posición, no podemos negar que efectivamente hay un efecto negativo de la intervención de algo ajeno al mercado en condiciones de competencia perfecta. Porque cabalmente, cuando no hay competencia perfecta, también te recordás del equilibrio en el mercado monopólico, ¿ya? Y entonces resulta que es exactamente lo mismo, porque el precio lo decide el productor al nivel que quiera establecerlo, y lógicamente este mismo triangulito que estaba viendo yo acá ya no es beneficio de mercado para las fuerzas del mercado, sino es el beneficio adicional que obtiene el monopolista. ¿Ok? Repito, en un mercado competitivo hay un efecto negativo del
de la intervención del gobierno a través de los impuestos. Ahora bien, el hecho de que este mercado tenga fallas internas, intrínsecas, hace que el mismo mercado no pueda proveer todo. Nuevamente vamos al tema que veníamos discutiendo. Y como consecuencia de eso, alguien tiene que proveerlo, porque mientras tengamos mercados menos perfectos, ¿ok? Los precios van a estar definidos por un agente económico, por el lado de la oferta, que sería que sería esta, ¿no es cierto? Ojo, esta cosita, ¿ok? Y por lo tanto, al no funcionar de forma competitiva, el hecho de dejarlo que funcione no competitivamente va a dejar a un mayor sector de la población con menos beneficios de la institución que se llama mercado. Y como consecuencia, alguien tiene que hacerse cargo de eso. Tal vez se recuerdan ustedes que cuando se le dio el privilegio a la iglesia para no pagar impuestos, les dijeron que con mucho gusto, pero tenían que ocuparse de la educación. ¿Ya? De tal manera que el mercado no podía prestar ese bien. Te digo, te voy a exonerar de impuestos, pero te corresponde a vos y luego todo lo que ya conozco. Pero es importante también que comprendamos como economistas que hay un efecto negativo en un mercado competitivo por el lado del establecimiento de una política impositiva. Ni vuelta de hoja. Eso sí, en teoría es fundamental tenerlo claro y al final vamos a ver la explicación con la curva de Phillips que nos permite otro punto de vista, pero igual es el efecto que se tiene en el mercado derivado de la existencia de impuestos. ¿Ok? Dicho eso, pasamos entonces a la siguiente función fiscal, la tercera y última función fiscal, que creo que lo vamos a dejar ahí por la hora que es, para que ustedes puedan ir a su próxima clase. Los veo el día miércoles, jóvenes, que tengan feliz noche. Feliz noche, Lee.